Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue hace un rato la victoria de River 2-1 en condición de visitante sobre Gimnasia en La Plata en un encuentro verdaderamente muy raro. No jugó bien el equipo dirigido por Martín de Michelis, otra vez en condición de visitante básicamente, salvo el partido contra Boca, después contra Argentinos, contra Vélez, contra Banfield, contra Colón y en esta ocasión contra Gimnasia, es decir, 5 cotejos, ninguno lo jugó por encima de las expectativas. Obviamente que hay desniveles, hoy no jugó tan mal como contra Vélez, pero la realidad es que se espera mucho más de un equipo que hace 4 días había jugado el mejor partido del campeonato de local, ganándole 3-0 contundentemente a Independiente. En esta oportunidad, obviamente, a diferencia de todos los partidos recién mencionados, se puede sacar de positivo el resultado. ¿Qué es importante? Siempre es importante, porque hay que asegurarse la clasificación a los cuartos de final lo antes de tiempo. River terminó ganando 2-1 con un gol un tanto de blooper de Paulo Díaz y un verdadero golazo de Salomón Rondón. Empezó perdiendo cuando tan solo iban 4 minutos de partido y eso es algo que obviamente nunca es positivo. Ya le había pasado con Colón en Santa Fe, en esta oportunidad no pudo empatar rápido, pero obviamente el hecho de dar vuelta a un partido en condición de visitante donde Gimnasia venía de 3 victorias seguidas es algo positivo. Igual vamos a hablar absolutamente de todo porque hubo también niveles verdaderamente muy flojos. Empecemos. Voy a comenzar haciendo lo que hago siempre, que es dando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron este partido ante Gimnasia, aunque no voy a poder dejar de mencionar a los que entraron en el segundo tiempo porque claramente dieron vuelta al partido. En general, haciendo un balance total, salvo por Armani, que se mantuvo seguro durante los 90 minutos, la realidad es que el resto de los futbolistas bajó 1 o 2 puntos del nivel que había mostrado contra Independiente. Ninguno tuvo un rendimiento acorde ni a la altura de lo esperado. El pulpo fue determinante, sobre todo en el segundo tiempo, como para que Gimnasia no igualara el partido cuando el Millonario ya se había puesto 2-1 arriba en el marcador. Y es por eso que si tengo que mencionar a una figura de los titulares, tengo que decir que fue Armani, porque con poco terminó siendo mucho mejor que el resto. Zona defensiva. A Simón claramente le cuesta jugar de lateral derecho. Contra Independiente jugó su mejor partido. Creo que igual necesita una adaptación. Claramente hay una diferencia entre Simón y el resto de los futbolistas en cuanto al bajo nivel, porque el ponerlo de lateral derecho es más responsabilidad de Michelis o de la dirigencia por no haber traído un marcador de punta diestro en el pasado mercado de pases que del propio juvenil. Aún así no me parece que haya hecho un partido horrible. Eso sí, no estuvo ni cerca de lo que había mostrado contra Independiente. La dupla central jugó quizás el partido más flojo en conjunto desde hace muchísimo tiempo, porque la realidad es que River viene teniendo problemas en la saga, pero con Paulo Díaz y González Pires no había pasado mucho en este 2023. Obviamente cuando jugaron Funes Mori y Mamana la defensa fue un asco, cuando ingresó Martínez no estuvo a la altura de las circunstancias, en el primer semestre cuando jugó Rojas allí, salvo por contadas excepciones, tampoco estuvo a la altura, pero en este partido en particular ni Pires ni Paulo Díaz, más allá de que el chileno fue partícipe del primer gol del más grande, más allá de que fue fortuito, la realidad es que defensivamente no estuvieron a la altura. Enzo Díaz en el lateral izquierdo fue el único cambio que planteó el DT en relación a los 11 que habían jugado frente a Independiente y lamentablemente Enzo Díaz no tuvo un buen partido. Digo esto porque obviamente yo lo pedía para ser titular por Casco porque Milton estaba teniendo muy bajos niveles. Ahora si Enzo Díaz tiene que ganarse un lugar, claramente no lo va a hacer por el rendimiento que tuvo en este cotejo ante Gimnasia. Opino que igual hay que darle partidos consecutivos a Enzo Díaz como de Michelis se los dio a Casco, pero claramente no puedo aprobarlo en este partido porque fue muy flojo el rendimiento del ex Talleres. En la mitad de la cancha muy lejos estuvieron tanto Enzo Pérez como Aliendro de lo que hicieron contra Independiente, donde anticiparon, donde ganaron las divididas, donde tuvieron una distribución de la pelota prácticamente perfecta. En esta oportunidad Aliendro tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo porque no tuvo un buen nivel y Enzo Pérez se mostró bastante solo en algunas oportunidades y además errático a la hora de pasar la pelota. Los 3 mediocampistas ofensivos, todos ellos bajaron un punto en relación a lo que hicieron el miércoles ante el Rojo. Por el lado de Nacho Fernández, uno cree que será el futbolista que salga del equipo cuando vuelva de la Cruz, aunque también teniendo en cuenta el rendimiento de Aliendro podría ser el ex Colón. Por el lado de Barco y Lanzini, creo que Barco
terminó siendo de lo mejorcito, nada que ver igual a lo que hizo frente a su ex equipo el miércoles pasado, pero aún así si lo comparamos con el resto, me parece que fue el único que se anima siempre a sacarse un jugador de encima. Eso hay que rescatárselo a Barco porque de esa manera siempre se puede llegar más cerca del arco rival, y además tiró el centro del primer gol del más grande y le dio la asistencia a Rondón en el segundo gol, más allá de que fue prácticamente todo el tanto del venezolano. Por el lado de Lanzini lo vi bastante flojo en el primer tiempo y en el segundo tampoco lo vi lo suficientemente metido en el partido como sí lo había visto en los anteriores encuentros, donde había mejorado en mucho su nivel. Y por el lado de Borja, la realidad es que venía teniendo muy buenos rendimientos. En este partido en particular no se lo vio bien, pero también hay que decirle que la pelota le llegó prácticamente poco y nada. Contra Independiente tuvo 4 situaciones y metió 3 goles, de los cuales 2 fueron convalidados, 1 anulado por offside, por lo que si no le llega el balón difícilmente pueda marcar. En el segundo tiempo, claramente, Solari, Colidio y Rondón cambiaron el partido, los 3 entraron muy bien. En primera instancia se creía que el primer tanto había sido de Colidio, pero finalmente rebota en Paulo Díaz. Rondón fue la figura de River en el partido porque gana de cabeza en el primer tanto y marca un verdadero golazo para darle los 3 puntos al más grande, básicamente los 2 puntos extra. Si no hubiera sido una igualdad, River se hubiera llevado una unidad, son parte del golazo de venezolano. Y por último ingresó Funes Mori para formar la línea de 5. Me parece que no hacía falta porque Gimnasia no estaba llegando tanto por esa vía, pero aún así tampoco entró del todo mal. Y el Piti Martínez también ingresó para jugar los últimos minutos, sin obviamente destacarse demasiado porque jugó muy poco tiempo. Vamos ahora a hacer un análisis de los 2 tiempos por separado. Básicamente no tendría que hacer un análisis de los 2 tiempos, sino tendría que hacer un análisis de los primeros 60 minutos, porque cuando llegaron las modificaciones fue cuando River verdaderamente cambió algo en el partido. Previamente a eso, Gimnasia fue muy superior. El Lobo le planteó un partido prácticamente perfecto a River y los jugadores del más grande obviamente hicieron lo propio para que el local fuera muy superior durante esos primeros 45 minutos. Ya hacia los 4 minutos el conjunto anfitrión se pone en ventaja, significa que algo no estás haciendo bien, que entraste al partido demasiado dormido y obviamente eso ya te pone el cotejo cuestas arriba porque tenés que marcar 2 goles para dar vuelta el resultado. Y si bien es cierto que faltaban 85 minutos para el término del partido, la realidad es que sabemos que River de visitante no da ningún tipo de garantía. Puede ganar, perder o empatar, y de hecho en este campeonato ha sido básicamente eso, porque jugó 6 cotejos fuera de casa, ganó 2, empató 2 y perdió 2. Lo bueno es que en los últimos 4 no los ha perdido. Es cierto que en general, salvo con Boca, como dije al principio, fue superado por el rival. Con Banfield fue superado durante todo el partido, contra Colón fue superado el primer tiempo, en el segundo claramente fue un poco más River, pero porque el rival se quedó con un hombre menos. River jugó el segundo tiempo con 11 contra 10 y no pudo ganar ese cotejo, terminó empatando 2-2, y en este encuentro ante Gimnasia el Lobo también fue superior. Es algo que no puede estar encontrándole la vuelta al director técnico, y los jugadores tampoco hacen lo suyo, porque la realidad es que De Michelis puso el mismo equipo en cancha que jugó contra Independiente, y veo difícil que le haya pedido al equipo algo distinto, pero verdaderamente no encuentra soluciones en ese sentido. A lo mejor fuera de casa tiene que buscar otra forma de jugar, porque la realidad es que no responde el equipo dentro del terreno de juego, pierde la mayoría de las pelotas divididas, es un conjunto que erra más pases de lo normal. Contra Independiente básicamente River tuvo en general en la mayoría de sus futbolistas entre el 80 y el 90% de pases acertados. Es un montón, sobre todo teniendo en cuenta que River en general suele buscar pases verticales, no es que da tantos pases laterales. Y en este cotejo contra Gimnasia el número no alcanza el 70% en ese sentido, porque si hablamos de darle la pelota del 2 al 6 de Paulo Díaz a Enzo Pérez, de Enzo Pérez a González Pires, y es obvio que esos pases los van a dar bien. Por eso en ese primer tiempo River no hizo absolutamente nada. El primer intento de disparo al arco fue a los 30 minutos, un remate de media distancia, que no está mal intentar desde lejos si es que no puedes entrar, pero la realidad es que lo de River en esa primera etapa fue verdaderamente muy pobre. Gimnasia, que es un equipo que se está jugando el no descender, tuvo más situaciones de gol, pudo inclusive convertir un tanto más, el 1-0 se quedó corto. En el segundo tiempo las cosas por suerte para River iban a cambiar. Aunque, claro, como dije también, en los primeros 15 minutos del segundo tiempo todo se lo igual. River empezó dormido, sin ganar ningún tipo de pelota dividida, sin poder ser profundo a la hora de pasar la pelota, con Enzo Pérez, Aliendro, Lanzini, Nacho verdaderamente en un nivel muy bajo, con la defensa no dando ningún tipo de solvencia. Y claro está, había que modificar algo, y ahí sí tenía que aparecer
la mano del director técnico, que creo que quizás hizo los cambios lógicos. No es que le voy a dar a De Michelis un gran mérito por poner a los 3 jugadores que ingresaron, porque la realidad es que eran los 3 futbolistas que tenían que entrar, pero en definitiva tampoco se puede decir que no hizo nada, porque hemos tenido partidos de Michelis donde espera hasta los 30-35 minutos del segundo tiempo para hacer un cambio, sabiendo que River igual estaba perdiendo el partido. En esta oportunidad los hizo rápidamente. En el segundo tiempo yo lo hubieras hecho en el entretiempo igual, pero dentro de todo hay que tener en cuenta que hay algunos futbolistas a los cuales a lo mejor tenías que darles algunos minutos más en la segunda parte. Sin embargo, por el bajo nivel en general del equipo, los cambios no podían esperar más. A los 12 de la segunda parte ingresaron Colidio por Aliendro, Rondón por Borja y Solari por Nacho Fernández. Obviamente esto hace un equipo un tanto más ofensivo porque retrocede a Lanzini a jugar en la línea de Enzo Pérez, quizás un poco más adelante, y claro está, suma a un jugador ofensivo más, a un futbolista con gol dentro del campo de juego como lo es Solari en lugar de Nacho. Y si bien es verdad que River en general no tuvo tantas situaciones antes de marcar el primer gol, muchos remates de media distancia que siguieron siendo desviados, River no está siendo fino a la hora de rematar afuera del área, pero por lo menos ya la pelota empezó a caer de manera más certera en los pies de los jugadores de River y se notó un cambio en ese sentido, que ya Gimnasia dejó de ganar las divididas tan rápidamente, que Enzo Pérez empezó a adueñar totalmente del centro del campo de juego y River, claro está, empezó a avanzar. Terminó siendo recién a los 30 de la segunda parte cuando un gran centro de Barco cae en la cabeza de Rondón, ataja el arquero del Lobo Tomás Durso y en el rebote patea Colidio, rebota en Paulo Díaz y el empate finalmente llegaba. Y para River lo más positivo de todo terminó siendo que tan solo 5 minutos después de igualar el partido, un verdadero golazo de Rondón terminó decretando el 2-1 final. Un golazo que poco se ven de esto en el fútbol argentino. Me atrevería a decir que es uno de los mejores goles de la Copa Liga Profesional por la asistencia de caño de Barco y por el zapatazo que pega Rondón al ángulo inatajable para el arquero del Lobo. Termina ganando River 2-1, un partido en general bastante flojo, donde Gimnasia lo superó en 60 minutos, donde hubo 15, donde fue un poco más peleado y donde en los últimos 15, en la última cuarta de hora, claramente River ya con el marcador a favor, pudo jugar con el balón en los pies y hasta pudo inclusive marcar el tercer tanto en alguna oportunidad. La vuelta de Nicolás de la Cruz seguramente vaya a ser clave para lo que va a ser el rendimiento del equipo en lo que resta de esta Copa Liga Profesional. Ahora voy a repasar los 3 partidos que le quedan al más grande en la zona A, en la fase regular, y después vamos a meternos en la totalidad de posibles cotejos que le quedarían al Millonario de acá hasta que termine el año. Pero de la Cruz es un futbolista fundamental. Es verdad, y esto lo dije también cuando terminó el partido contra Independiente, que River jugó su mejor partido en este certamen sin el uruguayo, pero me parece que la consistencia que te da de la Cruz en esta clase de partidos, siendo un futbolista que gana los divididas en la mayoría de las oportunidades, y hago hincapié en esto porque en los primeros 60 minutos fue verdaderamente muy llamativo cómo los jugadores de River no podían ganar las segundas jugadas, como Enzo Pérez y Aliendro lamentablemente no estuvieron en un buen nivel y como los mediocampistas ofensivos tampoco retrocedían lo suficiente como para que el Millonario tuviera más numerosa cantidad de jugadores en ese sector como para que los rebotes por lo menos fueran en alguna oportunidad para algún jugador de River. Tuvieron que esperar hasta los cambios y posteriormente también a que Gimnasia se cansara y bajara el nivel, porque también hay que tener en cuenta que el conjunto local hizo un desgaste enorme durante los primeros 60 minutos y no lo pudo mantener durante todo el partido hasta que llegaron las modificaciones por parte del conjunto de Núñez. Pero hay que ver qué es lo que sucede cuando regrese de la Cruz. En lo personal, para mí tendría que entrar por Nacho Fernández y que River volviera a jugar como jugó la gran parte de la primera mitad del año, donde no tenía este gran problema de visitante, porque es cierto que River los últimos 3 partidos de la liga profesional en la cual salió campeón no los pudo ganar en condición de visitante, pero jugó frente a Barraca Central con todo un equipo alternativo, jugó contra San Lorenzo, que no perdía en condición de local y no le marcaban goles desde hace muchos partidos, y contra Central también con un equipo alternativo. Después, a partir de la derrota con Inter en Brasil y de la eliminación en la Copa Libertadores, ahí arrancó una cadena del Millonario sin victorias de visitantes, salvo por el Superclásico y por este triunfo ante Gimnasia, más por la jerarquía individual que por el juego en sí, que es verdaderamente llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que River en el Monumental ganó 21 de los 2 partidos que disputó.
Por eso creo que De la Cruz es un jugador verdaderamente necesario. También destacando que De la Cruz en todos los partidos que River jugó como visitante únicamente estuvo frente a Vélez, que River verdaderamente lo perdió y jugó muy mal, y contra Boca, que el Millonario ganó. Después no estuvo ni ante Argentinos, ni ante Banfield, ni ante Colón, ni en este frente a Gimnasia. Es un punto a tener en cuenta. Es verdad que River no puede depender de Nicolás De la Cruz, y no lo hizo en el partido contra Independiente, porque el Millonario jugó muy bien, pero sobre todo en las instancias finales, donde River no va a jugar de local, ninguno de los partidos van a ser todos en cancha neutral, vamos a necesitar un equipo que dé cierta solidez más que la que está dando hoy por hoy. Y me parece que si bien puntualmente en este partido, como dije, los centrales no estuvieron en altura, en otros cotejos Pablo Díaz y González Pires habían jugado bien, e igual River defensivamente no estuvo tampoco a la altura, y eso se debe a que la consistencia del equipo no es la mejor desde adelante hacia atrás, y el uruguayo podría resolver algunos de esos problemas. Por eso, sin lugar a duda, más allá de estos 2 triunfos consecutivos ante Independiente y Gimnasia, si De la Cruz está bien, tiene que volver a ser titular el próximo viernes frente a Huracán. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, empieza la etapa decisiva de esta Copa Liga Profesional. El Millonario ya tiene 23 puntos, ha sacado una diferencia considerable contra el quinto, que es al que hay que mirar, porque en definitiva, más allá de cómo esté Independiente, que es el segundo, la realidad es que para clasificarse hay que mirar al que está en la posición quinta de este torneo, que hoy justamente el próximo rival de River, Huracán, que tiene 16, que va a estar jugando mañana lunes frente a Barraca Central. En caso de que Huracán gane, los puntos no van a ser 7, que es lo que hoy le saca River a Huracán, sino que van a ser 6, que es lo que le sacaría River a Vélez, que pasaría a ser el quinto, hoy está cuarto, con 17 puntos. Ya sean 7 o 6 puntos los que quedan en juego, con 9 unidades por disputarse, River tendría que asegurarse la clasificación el próximo viernes cuando reciba a Huracán en el Monumental desde las 21 horas, en lo que va a ser el último cotejo en Núñez en este 2023. Posteriormente, los otros 2 compromisos para cerrar la zona A van a ser de visitante contra Central y en el Estadio Único de Santiago del Estero, que es donde el Millonario va a ser anfitrión frente a Instituto en la fecha número 14, y después habrá que esperar hasta los cuartos de final para jugar en cancha neutral. Si River avanza, jugará las semifinales, si sigue avanzando a la final, y el último partido será el 23 de diciembre por el Trofeo de Campeones. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.